respondiendo, o puedo ir tomando nota, porfa, Andrés, de quiénes son los que eventualmente estarían en desacuerdo. Por otro lado, bueno, hoy vamos a ver la clase, digamos así, de introducción a la topografía, a la geodesia, todo lo que es nuestra materia, nuestros temas de acá hasta fin de año. Y un poco la idea, digamos, la dinámica es, ustedes ya tienen la clase grabada, pura, la clase, ustedes van a ver que la clase es bastante tranquila para que logren tomar nota. Digamos, el concepto que siguen las clases es que ustedes puedan tomar nota, que ustedes estén como si estuviesen solos en el aula con nosotros, en ese caso conmigo. ¿Mm? Es un poco es la idea, la filosofía, es tratar de que ustedes puedan captar todos los conceptos, puedan ir teniendo algunas dudas. Yo voy a hacer un pantallazo ahora sobre lo más importante, digamos así, de este tema, y eventualmente cuando ustedes tengan las dudas, las vamos revisando. Eso trata de ser aproximadamente en 1 hora para poder dejar un poquito de tiempo, un poquito no, bastante tiempo, porque ustedes hoy van a tener la clase grabada que se les va a activar luego que terminemos de lo que es la resolución de triángulos, digamos, la clase práctica número 1. ¿Tá? Esto es así a modo general. No quiere decir de que seamos rigurosos, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para, bueno, para poder hacer un barrido, digamos así, de lo más importante. Acá entonces lo que podemos ver es una serie de definiciones, digamos, sobre astronomía, geodesia. Esto es básicamente cada una de las eh, de los cuatro, de las cuatro áreas que tiene nuestra materia. Pero básicamente podemos decir que la topografía y la geodesia son las dos más relevantes. Por eso geotopografía, o sea, topografía y geodesia, en algún momento se llamó también la materia. Y básicamente lo que es astronomía y cartografía van a ser, digamos así, nuestros aliados, nuestras figuritas, digamos así, de uso bastante cotidiano, y que vamos a tomar ideas para que nuestra topografía pueda tener un poco más de detalles y nuestros planos tengan una serie de usos diversos. También vamos a ahondar en algunos trabajos profesionales, digamos nuestros trabajos profesionales, para que ustedes logren ver desde la parte básica algo aplicado, que es esa tendencia, digamos, que vamos a tener pasando por el manejo de equipos y por todo lo que es la toma de datos en campo, que la van a hacer ustedes mismos. Entonces, estas definiciones las tienen ahí, las tienen que estudiar, digamos, porque son, sobre todo para tener bien presente la idea de una y de otra, digamos, especialidad. Algo que en realidad lo vemos ahora, pero lo vemos porque es una introducción, es esto de la esfera celeste, que en realidad lo vamos a volver a tomar allá en el fin de año, y que sirve también para estimar, digamos, o para tener en cuenta algunas características cuando vemos un plano y cuando estamos en el campo, sobre todo, para poder hacer el intercambio de ideas que es tan necesario cuando uno va, por ejemplo, y no tiene un proyecto definido, que es casi la mayoría de las veces, y va a hacer la medición, ¿no? Entonces, tenemos que hablar, por ejemplo, de vertical del lugar, saber que digamos, que sería, digamos así, la vertical del lugar. Entonces,
definimos o asociamos la vertical del lugar con un plano. Ese plano va a estar en nuestra ubicación. Acá está un poco simbolizado, está la Tierra, está el plano, digamos, está la esfera celeste. Entonces, la esfera celeste básicamente es un lugar imaginario donde no lo utilizamos, digamos, como un campo de proyección. Es decir, nosotros estamos en la Tierra y vamos a tener este globo, digamos, que va a ser concéntrico con la Tierra, en un radio, digamos así, definido por nosotros. O sea, el radio que para nosotros sea útil, por ejemplo, queremos analizar un astro cualquiera, y bueno, le vamos a dar el radio en donde está el movimiento de ese astro. Entonces, podemos analizar cualquiera porque siempre vamos a tratar de llevar esa esfera para poder, digamos, describir ese movimiento en algo tangible, digamos, si no, siempre vamos a estar en el aire. Y un poco eso es el sentido de nuestra materia. Es decir, nosotros tenemos que llevar, en el caso de un astro, lo que se describe en el cielo, en el caso de lo que está en el terreno, a un plano. Entonces parece que es mucho más fácil, digamos, decir, bueno, pero si está en la tierra, si está en el terreno, es mucho más fácil llevarlo a un plano. No necesariamente. No necesariamente, porque hay ciertos métodos y ciertos elementos, digamos así, a tener en cuenta en ese traspaso que va a regir nuestro sistema de medición o el aparato que vamos a utilizar para lo que es el desarrollo de la medición. Veo que crece el número del chat. Activen el micrófono, no me molesta que, digamos así, que interrumpan. De hecho, esta clase está pensada para que ustedes, digamos, para que interactuemos. Entonces, si ustedes en el momento apropiado abran el micrófono y podemos interactuar. No, Marce, yo les pedí que recordaran colocar en su nombre para nosotros poder tomar asistencia después el legajo, Ah, apellido y bien, nombre, y algunos entendieron que lo tenían que escribir en el chat, entonces ahí empezaron a aparecer los mensajes. bien, 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 bien. Perfecto. Igual aprovecho para trasladarle una pregunta que pregunta Barroso, no sé si es Mateo o Matías, no llego a ver de todo, dice, podría subir además de las clases grabadas, las presentaciones, porque hay imágenes importantes para imprimirlas. Bueno, esas imágenes importantes son las que hablamos en la clase pasada, que son las que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, en la carpeta, ustedes tienen que tener el tema para poder estudiar el tema. Recuerden que hablamos de los libros, hablamos de los apuntes, hablamos de su carpeta. En la carpeta, en el desarrollo, eso que ustedes crean importante lo tienen que desarrollar ustedes. Porque el verdadero, digamos así, conocimiento del tema lo van a tener cuando ustedes lo puedan desarrollar. De hecho, recuerden que digamos así, todo lo que es evaluaciones van a ser presenciales. Entonces, una evaluación teórica va a ser sobre un tema, no sé, por ejemplo, taquimetría. Entonces, ustedes van a tener que desarrollar el tema taquimetría. ¿Mm? Es mucho más fácil imprimir, pero imprimir lo van a tener, lo van a leer, lo van a estudiar y no lo van a conocer, no lo van a poder reproducir y sobre todo, más que solamente reproducir, tener en cuenta cuáles son los elementos más importantes, digamos así, de ese gráfico, por ejemplo, o de esa figura. ¿Está? Entonces las presentaciones ustedes la ven completas, con audio, con video, con todo, y eso es el material que van a tener para poder estudiar. Entonces, digamos así, esos elementos que tenían en la anterior, tenían como cuestiones más relevantes, lo que es el plano horizontal y lo que es el cenit,
me va a dar básicamente un cierto ángulo. Digamos, si yo pudiese medir el ángulo entre el plano, digamos así, de la Tierra horizontal y el cenit, pregunto, ¿qué valor me tendría que dar ese ángulo? 90 grados. Perfecto, 90 grados. Está entendido lo más importante de este gráfico. Después, bueno, tenemos el horizonte, digamos que básicamente es el plano, el horizonte del lugar, digamos, representado sobre la esfera celeste, el eje del mundo, el polo norte, el polo sur, el ecuador, todos los elementos, ¿sí? Y lo contrario al cenit, que básicamente es el nadir, que uno sería básicamente hacia arriba y el otro sería hacia abajo. ¿Sí? Bueno, ese elemento, digamos así, que nosotros queremos representar, básicamente es una forma que no es conocida, digamos, o sea, no es una forma directa de la geometría o de lo que es sí, geometría aplicada, o que tenga, digamos, una función lógica sencilla. Normalmente son funciones las que representan las formas en algún lugar de la Tierra, son formas muy complejas. Entonces, imagínense la Tierra con todo su con todo su relieve, ¿no? No solamente la forma que uno dice, la Tierra es una esfera. Bueno, primer elemento, no es una esfera, es a lo sumo un geoide, que es básicamente una esfera que tiene algunas características puntuales en relación a, por ejemplo, las medidas de su eje vertical respecto de la circunferencia horizontal. Esa relación, básicamente, es la primera que vamos a tener en cuenta y que básicamente va a ser entre el primer meridiano y el ecuador. Es como si le tomáramos, para hacerle un traje, digamos, a una persona, le tomamos, no sé, la distancia entre los hombros, la altura, bueno, y de esa forma vamos a representar o a cortar la tela para un traje. En este caso, si nosotros tuviéramos que representarlo, necesitamos algunos parámetros para ir pudiendo agregar a ese modelo, a esa función, y que esa función, por su complejidad, tenga no solamente un radio, como si tuviese una esfera sencilla. Acá ya van a tener dos radios. Y si nosotros hacemos foco, hacemos un zoom a algún sector, digamos, que no esté sobre el ecuador o sobre el primer meridiano, seguramente que va a tener elementos mucho más distintos a lo que nosotros hemos definido, que básicamente, si yo ahora voy a sacar el video. Si yo ahora lo ejemplifico, digamos, vamos a tener, digamos, el geoide, vamos a tener un radio en el ecuador y en el primer meridiano. Ahora, el punto que podemos querer representar puede estar en cualquier lugar. De hecho, digamos, la idea de poder hacer digamos así, un modelo matemático es que yo me base únicamente en el modelo matemático y con eso poder lograr la precisión deseada o la ubicación de ese punto. Entonces, allí es donde comenzamos a ver el tema de latitud y de longitud de un punto, que siempre va a ser respecto de algo. Digamos, siempre en nuestras mediciones vamos a tener un origen y un sistema para representar esas medidas. Digamos. Esas medidas que normalmente pueden ser ortogonales, es decir, entre sí puede haber 90 grados, o polares,
que va a ser una combinación, ya lo vamos a ver más adelante, en lo que es digamos así, el sistema, ¿no? Acá tenemos, bueno, cómo serían ya más limpio. Y el aplastamiento es un factor, digamos, un número que básicamente nos da la relación entre el ecuador y el polo, básicamente la distancia entre el ecuador y el polo, y nos va a dar la idea de esa deformación, digamos así, que tiene el elipsoide. Bueno, algunas definiciones más, básicamente para poder hacer una calibración, digamos así, de este modelo, tenemos que fijar un punto que sea conocido. Hagamos de cuenta que este punto que tenemos acá es un punto conocido. Si nosotros tenemos todas las características de ese punto, por ejemplo, latitud, longitud y, latitud, longitud y altura, vamos a poder definir ese punto, digamos, en el espacio. Con lo cual, si nosotros tuviésemos ese dato, que en este caso lo vamos a llamar datum, o el sistema, mejor dicho, lo dice el datum, lo denomina el datum. ¿Por qué? Porque es el lugar donde ajusta nuestro modelo. Ese geoide tiene una característica, una función matemática geométrica. Entonces, si yo pongo mi latitud, mi longitud, por ejemplo, me tendría que dar la altura. O viceversa, pongo dos datos y me da el tercero, porque puedo calcular. Es una forma de interactuar, digamos, entre el modelo y digamos así, mi posición. ¿Están? Luego, bueno, hay algunas otras definiciones, pero básicamente noten que, por ejemplo, si yo acá tengo el esferoide, y esta es la superficie de la Tierra, digamos, la superficie finita, puedo tener varios puntos en los cuales no me coinciden. Noten que en algunos lugares está por exceso, otro por defecto, y en algunos coinciden. Bueno, en el lugar donde coincide, por ejemplo, aquí, este sería el origen y podemos decir, aquí tenemos un datum. ¿Qué es lo que necesitaríamos tener en cuenta? Que este origen o este datum esté en la cercanía de lo que nosotros queremos relevar, porque noten que para poder hacer esa unión, digamos, o que sean iguales, he desplazado el centro de la Tierra respecto del origen del datum, digamos, del geoide, o de la superficie real. Entonces, esa diferencia, digamos, entre el origen y el centro, lo puedo usar en forma temporal, pero no para hacer un modelo. Este modelo, si yo tengo que hacer semejante calibración, este modelo no es el que más se ajusta a mi zona. ¿Por qué? Y acá lo vemos. Tendría un origen acá y acá tendría que tener otro origen. Otro origen porque no se me va a ajustar. Entonces, tenemos nosotros una serie digo nosotros como Argentina, como país, hemos adoptado todos estos elementos, es decir, el geoide o el esferoide y el datum en algún lugar, en una posición de nuestro territorio, que mejor ajusta para poder tener estas representaciones, digamos, y que sobre todo no sean, no tengan deformaciones, digamos, excesivas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago este movimiento, acá esto se me traslada en una deformación, es decir, entre lo que yo mido y lo que yo voy a graficar, no va a estar representado en forma directa, digamos, la escala o esa medición no me va a representar en el plano. Ya vamos a ver acá un poquito más adelante Profe, Sí. una consulta. Entonces, el datum centrado tiene alguna utilidad? ¿O siempre vamos a tener que hacer un datum local para la obra, a donde estemos? Esto depende, porque si el sistema, digamos así, si el sistema está desarrollado y tu región, digamos, para no hablar de país, si tu región tiene el dato, siempre te va a convenir trabajar con todo lo que sea un sistema internacional, como el nuestro, por ejemplo.
¿Ves? El sistema Inchauspé de 1969 en realidad adopta un elipsoide internacional. Entonces, por ejemplo, si vos tenés luego que hacer alguna vinculación, por ejemplo, con alguna imagen aérea, no vas a tener, no deberías tener mucha diferencia. ¿Por qué? Porque también adopta el sistema internacional. Ahora, si te vas a un lugar en el cual carece de datos, y sí o sí vas a tener que ir a un local, no vas a poder tomar un global porque todo esto es un trabajo muy grande, digamos, no sería un trabajo, digamos, a nuestra escala. ¿Mm? Tener el datum y tener el sistema o de proyección o el geoide o el esferoide es un trabajo, te diré que de posgrado, digamos, o sea, podrías utilizarlo en el sentido, si te dedicas 100% todos los días a esto, de decir, bueno, estoy en una zona hoy que a mí me ajusta mejor un cierto esferoide que el elipsoide internacional, por ejemplo. Todo eso, incluso tenés que tener los programas que no son para nada baratos. Eso normalmente están en los programas, o sea, los geoides que vos tenés disponibles normalmente están en los programas de procesamiento de los GPS. Cuando vos procesas tus datos, vos vas a tener una medición y vos podrías cambiar o elegir el que mejor se te ajuste. El tema es que siempre tenés que tener una referencia, porque vos decís, yo voy a usar, no voy a usar el 1984, voy a usar el 1924, voy a usar el WGS 84. Bueno, tenés que tener algún punto o alguna serie de medidas para poder chequear si eso que vos adoptaste te está dando resultados o no. Y eventualmente volver a medir para poder tener, digamos, no sé, varias mediciones y también aislarte de la medición que has desarrollado una vez en un sector que tal vez es desconocido. Sí. No se escucha muy bien, discúlpame, no sé si ustedes escuchan mal o soy yo solamente, escucho muy, muy bajito, no alcanzo a entender. No, te veo que estás hablando, pero no te escucho. Ahí le voy a escribir por el chat, así lo entiende bien. Bueno, si alguien me lo puede leer, entonces yo avanzo un poquitito para que no nos retrasemos y después volvemos cualquier cosa a la filmina si es necesario. Bueno, entonces, básicamente nosotros vamos a tener las coordenadas geográficas, digamos, y las cartográficas. En realidad, hoy por hoy, todo esto digamos, está unido a lo que es geográficas, digamos, porque el Google, digamos, que es nuestra referencia, si bien en muchos casos, y sobre todo el libre, no tiene la precisión que nosotros necesitamos, pero eventualmente ya ha hecho un sistema mejor dicho, sus imágenes están dentro de ese sistema geográfico. Ahora, para poder trabajar, digamos así, en lo que es algún área y sobre todo algún área extensa, recuerden que lo que es geodesia estamos hablando que ya tiene en cuenta la curvatura de la Tierra, con lo cual tiene que básicamente volver al plano esa curvatura van a ser digamos, las coordenadas cartográficas. Entonces, ese sistema que es denominado Gauss-Kruger, que es el que utiliza básicamente nuestra nación para poder representar el territorio nacional, son las que nosotros vamos a utilizar y sobre todo las que tenemos
disponibles para hacer nuestros trabajos. Acá vamos a ver, así muy rápido, esto está muy sencillo, el tema de las proyecciones. Es decir, cuando nosotros tenemos una esfera, permítanme volver a la esfera para que sea más fácil. Pero en realidad esto siempre es el geoide, ¿no? La esfera, si nosotros lo hacemos en una proyección cónica, sería algo así. Entonces, básicamente, si ese cono me es tangente a esa línea, por ejemplo, a esa, supongamos a la primera arriba del ecuador, básicamente va a tener su escala normalizada, o sea, va a ser normal en el ecuador o en la que está más arriba, dijimos, pero hacia los dos extremos noten cómo se deforma. ¿Por qué? Porque al no ser tangente, es como ese datum está en un lugar que está muy alejado de donde nosotros necesitamos revisar. Entonces, de esa forma, vamos a tener las distintas deformaciones y que, repito, en donde es tangente va a tener la proporción que tiene que tener y hacia los extremos va a estar deformada. Esta sería la proyección cilíndrica, que es la que más, digamos, la que mejor funciona porque está muy cerca, o sea, es tangente en el ecuador y luego está muy cerca en la mar, en la gran faja central, está muy pegada. Entonces, ¿en dónde está la distorsión? En el polo sur y en el polo norte. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos definir, bueno, esta es otra representación, qué tipo de sistema vamos que vamos a usar. O sea, sería necesario utilizar para no irnos, digamos así, a una deformación tan grande en la cual después hacemos una medición y esa medición no representa lo que nosotros tenemos. Luego tenemos lo que es la proyección plana, que esto, más que en un eje, va a ser más puntual, pero repito, no es que solamente va a tener la proporción en un punto. Toda la región va a estar demasiado cerca, entonces toda la región en la cual esté ese punto va a tener una cierta proporción y que va a ser aceptable. Luego, ese punto lo podemos, digamos, es móvil, o sea, lo podemos definir nosotros. Y eventualmente, si nosotros conocemos o tuviésemos la posibilidad de procesar estos datos, podríamos decir, bueno, en mi relevamiento, en el centro de mi relevamiento, yo voy a poner este elemento y lo voy a, digamos así, representar en base a esto. Indirectamente, esto es más de la cartografía, digamos, pero indirectamente nosotros hacemos esto cada vez que nosotros definimos una coordenada local. Es decir, nuestros relevamientos van a tener una coordenada local y van a tener una cierta extensión. Entonces, esa coordenada local y esa extensión, luego, con el sistema de procesamiento, según lo que nosotros utilicemos como medición, vamos a procesar esos datos y vamos a estar haciendo digamos así, una transformación de las mediciones al sistema, de las mediciones en ese globo, en ese geoide, a las mediciones en un papel, digamos, en las medidas, mejor dicho, en un papel. Entonces la medición que nosotros hicimos va a tener que estar representada en el papel. Eso casi que es nuestro objetivo de acá hasta el final de la materia. Bueno, esto sería la representación en forma esquemática de lo que le estaba diciendo. Bueno, entonces volvemos a lo que es el uso, digamos, que nosotros vamos a tener. Nosotros vamos a tener un sistema, digamos, ese sistema Gauss-Kruger, básicamente es una proyección ¿cómo es? Cilíndrica y se denomina transversal. ¿Por qué?
porque utilizamos ese meridiano, que básicamente va a ser tangente, pero como gajos. Como gajos, el centro, digamos así, de lo que pisa, digamos, o de lo que se toma como aceptable, esa diferencia entre lo que es tangente y sus sectores laterales, lo vamos a utilizar haciendo básicamente un giro de este cono en función de nuestro sistema nacional. Entonces, a esto lo voy a pasar porque este es un ejemplo muy sencillo. Aquí estaría, por ejemplo, si el centro de faja está aquí, por aquí está pasando el eje que básicamente sería este en nuestro cilindro. Luego, para el próximo, muevo el cilindro, por ejemplo, hacia la derecha, y ahora el eje va a estar en donde tiene el número 3. Y así sucesivamente voy a ir rotando ese cilindro imaginario para que el centro, o para que la tangente sea el centro de la faja. ¿Está? Entonces, de esa forma, se transforma lo que es la parte real de una medición o de la toma de medición en la representación sobre un cartón, sobre la cartografía. ¿Se entiende? Profe, o sea Bien. que cada provincia está bajo una faja, vendría a ser, ¿no? Por ejemplo, Misiones está faja 7. O- Sí, hay algunas provincias que comparten faja, como por ejemplo nosotros en Córdoba compartimos faja. Es decir, estamos entre, si mal no recuerdo, creo que era la 3 y la 4. En alguna parte, donde digamos, cuando medimos ahí en esa zona, tenemos que tener cuidado porque estamos en la, digamos, en la zona de mayor, digamos así, deformación, por llamarlo de alguna forma. Claro. Bien, gracias, ¿Qué, profe. qué- qué me refiero que es el cuidado? Nosotros las cartas las vamos a tomar como una asistencia, pero repito, al nivel que estamos hablando, o por lo menos, no sé, mi experiencia profesional, nunca me he llevado a hacer un relevamiento mayor a 40 kilómetros, por ejemplo. Entonces, es muy raro, te puede tocar, pero es muy raro que justo estés entre las dos fajas y ahí, digamos, sería, es como que estarías entre medio, digamos, tendrías la misma información de la faja 3 y la misma información de la faja 4, digamos, para esa transición. Sería algo medio complejo. ¿Mm? Pero Claro, bueno, claro. me escapa al curso. Esto en realidad lo que quiera, lo más que me gustaría que ustedes vean es que cada meridiano, digamos, en aquellas coordenadas geográficas que dijimos, tiene una relación con la coordenada cartográfica, porque nosotros vamos a ver en la carta que vamos a estar hablando de una coordenada de 1.590, por ejemplo. Y eso tiene una representación en la coordenada geográfica. Esto trata de justamente hacer ese paralelismo, esa conversión que hay que hacer para poder, digamos, traspasar de un sistema a otro. Allí, si ustedes ven, seguramente que ya lo han visto en la presentación, noten cómo se superpone a esa cartografía un sistema de un montón de puntos. ¿Qué son esa cantidad de puntos acá? Todo como unos símbolos raros. Primero, siempre vamos a utilizar eso es un poco lo que nos transmite la cartografía. La cartografía nos transmite que de alguna forma nosotros tenemos que representar lo que vemos. Entonces, digamos, por utilizar alguna convención ya arraigada, legal u oficial, o porque nosotros le inventamos, un relevamiento tiene que tener un lenguaje. Tienen que poder ustedes poder representar, representar lo que están viendo y obviamente que se entienda. Entonces, ¿qué son estos puntos? Por ejemplo, acá tenemos el triangulito, es la red Postgres.
y bueno, y así tenemos otros proyectos que básicamente es una red geodésica ya, que se basa en una red muy importante que es básicamente un gran trabajo destacado y premiado en toda América Norte, Sur, Este, Oeste, que se hizo en el año aproximadamente 1960, entre el 50 y el 70, duró muchos años, porque es todo nuestro territorio nacional fue medido por el Instituto Geográfico Militar. Ustedes van a ver, si en algún momento han podido hacer alguna incursión en algún campo, algunos monumentos que tienen este tipo de chapas, digamos. ¿Alguien lo conoce eso? ¿Ha visto? Son como mojones, digamos, de hormigón armado, y tienen en la cabeza o en la parte superior, tienen esta chapa de bronce, que básicamente es un punto. Es un punto que tiene una coordenada geográfica, cartográfica, con altura, casi todos con altura, respecto, digamos, de nuestro terreno, ¿no? Entonces, es un punto fijo que alguien midió, porque ese es el otro problema. Si nosotros vamos a hacer una medición a algún lugar y no tenemos las coordenadas, ¿cómo hacemos? Bueno, esto es la red básicamente del IGM, Instituto Geográfico Militar. Luego, por la cuestión, digamos, del problema con los militares y todo eso, el Instituto Geográfico Militar pasó a ser el Instituto Geográfico Nacional. Entonces, hoy ustedes pueden investigar sobre cartas, todo esto que yo les estoy diciendo para poder enriquecer, que básicamente se dice IGN, Instituto Geográfico Nacional. Pero este trabajo es un trabajo que todavía en muchos lados persiste, digamos, en muchos lugares encontramos el mojón del IGM y lo podemos medir, lo podemos utilizar como punto de apoyo muy, muy importante. Entonces, básicamente, digamos, ¿qué hizo esta red? Nos da los puntos fijos de base para luego, con un nuevo sistema que, por ejemplo, los GPS, puede hacer la red Postgres o la red de los distintos proyectos, por ejemplo, el proyecto Andes, no sé, Magallanes, que ya lo toman por región y a lo mejor densifican de puntos más una región que otra, pero si ustedes ven, está cubierto todo nuestro territorio nacional y eso es importantísimo porque para un sistema local que tengamos, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar, es un dato que para muchos proyectos es necesario y es muy interesante. Profe, Disculpe, Sí. ¿puede repetir cómo se llama ahora lo de los militares, lo que dijo recién? Sí, el instituto, digamos, en su origen es IGM, con la letra de Marcelo por militar. Y ahora es IGN de Noelia por nacional. O sea, es Instituto Geográfico Nacional. Ustedes pueden buscar en el buscador y ahí, es más, hay muchas cartas que son gratis, o muy baratas, digamos, se consigue, digamos, como puntapié inicial para hacer un trabajo, es fantástico. En algunas localidades, por ejemplo, en algunos sectores, pueden tener curvas de 2 metros de equidistancia, digamos, o sea, imagínense, medir 2 metros en toda la superficie del territorio nacional, y hay algunas que me atrevería 50 a por decir. 50 llega, hermano. 50 centímetros por 50 centímetros en algún lugar. Claro, eso es lo que no recordaba, iba a decir un valor, pero así al tanteo. Entonces, Con la altitud milimétrica. Porque están decir, medidos con drones. ¿cómo? Con altitud milimétrica. Decir
en todo el territorio tenemos curva de equidistancia en 50 centímetros, con ese nivel de precisión, para muchos anteproyectos ya con eso basta. Con eso basta. Con eso ustedes pueden empezar a delinear un anteproyecto. ¿Mm? Y esos puntos se usan de forma local. O sea, si estamos en una zona donde no se encuentra ningún punto cercano, usamos el sistema de las fajas. ¿O es distinto? Yo entendí mal. No, el sistema de la faja en realidad es lo que usa ese elemento rojito que está ahí pintado. O sea, vos al tener el acceso al mojón, ya conoces, digamos, me vuelvo para atrás, supongamos, vos estás ahí, todos ven el puntero rojo, Sí. vos estás midiendo en esa zona, vos no sabes en qué distancia estás al centro de faja. La distancia faja es una distancia que no está materializada, la faja. ¿Cómo se materializa todo el sistema? Justamente por este trabajo, por este punto, por ejemplo, sería, o por este punto. En ese punto, digamos, si vos medís en todo tu relevamiento ese punto, luego vas a poder llevar todas tus mediciones a esas coordenadas. Es como un problema inverso, es decir, está generado el sistema, pero ese sistema se tiene que llevar al campo, digamos, a tenerlo material, porque si no, la referencia no existe. Y si no existe la referencia, no podés hacer la transformación. Ah, ahí lo entendí. No vi la presentación del sábado y no lo había entendido eso. Claro, lo que está abajo, digamos así, esto, no, para el otro lado, esto es lo que luego llevaron a la práctica todos esos puntos. ¿Está? Entonces, si vos, por ejemplo, llegas a ver esta placa, en esta placa están todos los datos, digamos así, de este punto, es un código básicamente. Entonces, con este código, vos entras a la página o pedís la monografía de este punto y te dan todas las coordenadas que tenga ese punto medido hasta el momento. Según los trabajos que se hayan hecho, por ejemplo, el proyecto POSGAR, el proyecto Andes, etcétera, etcétera, y según las transformaciones que hayan logrado hacer según el proyecto. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy presentando acá, digamos así, Gauss-Kruger, es una de las, digamos así, de las referencias o de los sistemas que están utilizados, pero repito, según el geoide que utilicemos y el datum que utilicemos, va a ser prácticamente los datos de coordenadas que tengamos en cada uno de estos puntos. ¿Me explicó? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a llegar al final, o nos va a llevar mucho tiempo. De todas formas, ustedes me interrumpan. Sí. Ahí preguntan qué tiempo lleva hacer estos proyectos. Bueno, acá por ejemplo, les decía, por el otro lado, acá les decía, por ejemplo, que esta red, digamos, la red POSGAR, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar en la red POSGAR en el año 1999, para que se den una idea. Terminaron de procesar los puntos 10 años después. O sea, yo formaba parte de uno de los equipos que trabajaba digamos, desde Córdoba para arriba. Llegamos hasta Salta, Tucumán, Jujuy, Misiones, todo eso haciendo el monumento y midiendo el monumento en ciertos periodos de tiempo. Es, digamos, medio complejo, ya lo vamos a ver a cómo medir y por qué todo esto en GPS, pero el procesamiento de esos datos lo hacía una empresa alemana y terminó de procesar los datos 10 años después. Es decir, toda esta red estuvo disponible
aproximadamente en el 2010, más o menos. La última actualización que manda el IGN es la del 2007. ¿Perdón? La última actualización está como PostGar 2007. Es la que 2007. figura, es Claro, la que pero, figura cuando descarga los datos. claro, pero esa no es la fecha de que se empezó a medir. No, digamos, es la fecha del último proyecto finalizado que ellos tienen, digamos. Bueno, Está 2007, 94, 98 y 2007. 94, ¿me dijiste? Claro, PostGar 94, 98 y 2007. Claro, entonces en la 94 no, todavía no había empezado a estudiar yo. Pero en el 98 yo empecé en el 2000, o no, fines del 99, lo que son las mediciones, y claro, y terminó, bueno, en 2007. Sí, sí, es un trabajo muy grande. El proyecto original, digamos, de lo que es la red IGM, digamos, la materialización de los mojones originales, no quiero mentir, pero me parece que llevó más de 20 años, porque tengan en cuenta que todas las mediciones que se hacían eran con teodolito en esa época. Entonces, entre punto y punto, se generaban, aquellas personas que andan por el campo, se ven unas torres, digamos, todas de hierro, que esos básicamente eran para poder tomar a altura, porque en la llanura, si no tomas a altura, te lleva mucha distancia entre punto y punto. Entonces, fue un trabajo, pero de muchísima gente, aparte, porque había militares desplegados por todos lados, lo que cuentan aquellos maestros que he compartido con, digamos, cuando estábamos haciendo el proyecto PostGar, muchos todavía estaban procesando algunos datos para poder justamente encontrar o tener, si ustedes se fijan en Córdoba, tenemos 3 puntos, pero si uno va a la carta del IGM, digamos, a la carta original, hay miles de puntos. El gran problema es que esos puntos, gran parte han desaparecido, entonces cuando uno los va a buscar, no los encuentra, entonces se tiene que asentar en un punto cercano, y bueno, así fueron desapareciendo. Hoy por hoy, con la potencia del GPS, no necesitamos tantos puntos. Nosotros con pocos puntos y si tenemos GPS de precisión, podemos estirar las distancias y podemos utilizar no solamente los puntos de la red, sino estaciones permanentes que acá no están. Las estaciones permanentes empezaron, si mal no recuerdo, en el 2012, por ahí empezaron todo lo que fue, después que estuvo en la red, empezaron lo que son el asentamiento de estaciones permanentes, que básicamente es como si fuese un mojón, está físicamente y todo, pero básicamente es un servicio para el GPS, digamos, se puede utilizar esa base de datos de mediciones de la estación permanente, y como lo dice el dicho, es permanente, o sea, está midiendo todo el tiempo. No me quiero detener, perdón que me fui por las ramas, no vamos a llegar a ver, no sé si hay alguna otra pregunta sobre esto. Bueno, rápidamente, un concepto de georreferencia. Cuando nosotros decimos georreferencia es básicamente dar un corset, digamos, a lo que estamos haciendo. Es decir, nuestra medición, supongamos que estamos midiendo algo sencillo, un terreno de 10 por 30. Ese terreno de 10 por 30 no puede estar pisando el vecino, ni para un lado, ni para el otro, ni pisando la calle, ni al fondo. Tiene que estar georreferenciado, significa que va a tener la referencia exacta de dónde empieza, dónde termina, y de esa forma el vecino también le va a pasar lo mismo, el otro vecino, y todo queda en una armonía ideal, digamos, como muestra esto, digamos. Estos son las distintas escalones de la red. Digamos, nosotros hablábamos de PostGar, eso es a nivel federal, pero después hay algunos sistemas que hacen este orden o mediciones
para lo que es, por ejemplo, América del Sur o el sistema, ¿cómo es? De marco de referencia internacional. Entonces, este sería, por ejemplo, el regional o el de América, y este sería el internacional. Y esto, de aquí para abajo, estaríamos nosotros, o sea, Argentina. Ahora esto, que en realidad se ve todo ordenadito, miren que se ve lindo, ¿no? Todo, acá cada provincia empieza y termina, cada usuario empieza y termina, en realidad es todo esto. O sea, es un mosaico, digamos así, que está muy disgregado. Por eso, ahora todos los planos, prácticamente casi todos, no quiero generalizar más, pero casi todos piden georreferenciar. ¿Para qué? Para poder ir ajustando todo esto. Entonces se ajusta desde abajo para arriba. Cada usuario va a ir ajustando, entonces en cada trabajo de mensura, digamos, o sobre todo las mensuras, van a tener que georreferenciar su límite. El vecino va a hacer lo mismo. Si hay alguna interferencia, eso se soluciona y así se van depurando, digamos así, los sistemas y se van ordenando. O sea, básicamente este sistema desordenado va a tender y se va a ir ordenando de esta manera. Bueno, esto básicamente es lo que nos va a regir en nuestra tarea topográfica. Básicamente nosotros dentro de la superficie terrestre vamos a tener un sistema reducido. Esto es fundamental porque ¿qué significa? Que nos vamos a aislar de esa curvatura terrestre. Entonces todas nuestras mediciones van a tener un problema menos, que no es menor, es un problema menos, que es básicamente la superficie, la curvatura de la superficie terrestre. Entonces, toda nuestra proyección es plana y nos vamos a enfocar en lo que es la morfología superficial, o sea, cómo se, digamos así, se puede representar esa topografía, digamos, esa morfología, esa superficie. Teniendo en cuenta siempre que estamos desarrollando una materia básica. Una materia básica significa que otra especialidad u otra especialización la va a tomar como punto de base, punto de partida. Entonces, la hidrología, la geotecnia, la topografía son básicamente los tres elementos más importantes al comienzo de un proyecto, porque si ya empezamos con una topografía errada o con una hidrología errada, y todos los datos que vamos a tener que van a aportar en el proyecto soluciones y que van a básicamente dar el costo del proyecto, le vamos a estar errando. ¿Está? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de morfología superficial. Bueno, la morfología superficial tiene en cuenta esto de que si yo hago un relevamiento topográfico y luego voy a hacer una excavación, por ejemplo, y según mi base de datos va a ser el volumen computado para la excavación. Si mi base de datos está mal, la excavación está mal, y por lo tanto el precio de la obra está mal y lo que estoy haciendo está en un, digamos así, no tiene base cierta. ¿Está? Entonces, bueno, acá algunos términos, digamos, de cuándo podría, digamos así, tomarse un área para tener las consideraciones geodésicas o las correcciones geodésicas y cuándo no. En realidad nosotros estamos siempre en los extremos, o sea, o estamos en terrenos que son mucho menores a esto, a 55 kilómetros cuadrados, o si realmente estamos en algo mayor, y bueno, nos vamos a pasar por mucho más que eso. Y eso es de referencia, no lo tomen tampoco como algo, ¿a qué me refiero con referencia? Que muchas veces en la ingeniería tenemos que desarrollar obras lineales, un acueducto, un canal de riego, una vía de comunicación. Y normalmente no hablamos de kilómetros cuadrados, es decir, algo que tenga más de 50 kilómetros ya me va a estar fuera, digamos así, de esa
proporción, digamos. Bueno, aquí tenemos otras cuestiones así puntuales. No me voy a detener mucho más. Esto básicamente es lo que, salvo que haya alguna pregunta, todo lo que es distancias horizontales, verticales, ángulos horizontales y ángulos verticales. Un poco nos da el marco de referencia de lo que decía con morfología. Si nosotros estamos en un punto A y tenemos que llevar agua a un punto B, necesitamos la topografía y necesitamos saber cuál es la distancia entre o mejor dicho, la altura entre B y B', porque eso nos va a dar la posibilidad o no de, si tenemos un equipo, poder bombear el agua, o si tenemos que comprar un equipo, cuál tiene que ser el equipo y cómo tiene que ser la tubería, etcétera, etcétera, para poder salvar, por ejemplo, esta altura. Ejemplos que así están tomadas en el aire, pero básicamente me está dando una idea de cómo tendría que medir. Por ejemplo, lo que es la distancia natural, si yo voy midiendo todo este relieve, no me está dando, digamos, una distancia para un proyecto, me está dando una distancia que es una recorrida, pero no la utilizamos porque va a tener todas las irregularidades, digamos, del terreno, pero normalmente no es útil. La que sí es útil es la geométrica y la reducida. Según sea el elemento que yo quiero representar, voy a usar o la geométrica o la reducida. Nuestra referencia siempre va a ser desde la distancia reducida porque es la horizontal. Y allí es donde empezamos a hablar de ángulos horizontales, que en este caso no se ven, estarían en planta, y verticales, que sería este ángulo. Es decir, el ángulo BAB' sería un ángulo vertical. Entonces, eventualmente, si nosotros tenemos que trabajar con la distancia geométrica, vamos a tener que tener el ángulo, por ejemplo, para calcular la pendiente o algún elemento que necesitemos calcular. No, distancia vertical sería la diferencia, o el HBB'. Distancia horizontal. Bueno, esto es un poco más de todo lo que venía hablando. Lo voy a pasar porque para poder llegar al final. Básicamente, en todas las áreas digamos, en muchas áreas no solamente de la ingeniería, sino de otras materias, son necesarios los levantamientos topográficos. Algo muy importante, que es lo que me gustaría resaltar, es que la ingeniería militar, o sea, nosotros descendemos digamos, los civiles, descendemos de la ingeniería militar. Digamos, es la primera ingeniería que básicamente se desprende de la militar. Entonces, gran parte de nuestros artefactos, y sobre todo en topografía, han sido de desarrollo militar. Voy a hacer un pequeño salto porque todo esto es más para que ustedes lean y tengan en cuenta todos los aspectos de la topografía. Algo importante de lo que es, por ejemplo, demolición, que es un concepto que de a poco, pero muy de a poco, se va afianzando, es que yo en una topografía puedo tener en cuenta, o debería tener en cuenta, la etapa de cierre de la obra, o sea, supongamos una demolición. Eventualmente, no sé, tengo en obra alguna posibilidad de tener un recinto reservado para, no digo para la demolición, pero para un uso dual durante la vida útil, por ejemplo, un reservorio de agua, y luego para el destino final. Hoy nuestras leyes no piden tener en cuenta hasta tan largo plazo los proyectos,
pero en gran parte de la Comunidad Europea, de algunos países, sobre todo que vienen fuerte el reciclado, también lo tiene en cuenta. Entonces, la topografía se debería utilizar hasta este tipo de etapas, por ejemplo. Bueno, la relación entre la ingeniería civil y los estudios básicos. Esto es un poquito de color de todas nuestras obras, digamos, y que en todos los elementos que necesitamos calcular una altura, necesitamos la topografía inicial. Aquí, por ejemplo, en un estado inicial, aquí no hay agua. ¿Qué hay? Aquí hay, cuando mucho, un torrente de agua. Entonces necesitamos toda esta topografía para poder calcular, por ejemplo, el volumen de embalse, para poder calcular este paredón, digamos, lo que es algo estructural puro y duro, hormigón armado. Necesitamos toda la topografía para saber lo que lo que son nuestras dimensiones, digamos, y ni hablar del diseño particular de la presa. Bueno, esto lo voy a ir pasando porque no tiene más. Salvo que haya alguna pregunta, repito, ustedes me consultan y volvemos para atrás. Pero básicamente lo que quería hacer es, digamos, llegar un poquito a estos equipos que son heredados, son equipos heredados de la ingeniería militar. Este, que es el más, digamos así, antiguo, pero no por eso tiene menos vigencia, es muy utilizado porque es un elemento que tiene muy poca complejidad en su uso, en su constitución, y nos da datos muy rápidos, muy fáciles digamos, de contrastar, con lo cual, por su simpleza, es utilizado prácticamente en todas las obras. Es el nivel, está conformado por una serie, por un conjunto de elementos, y básicamente me va a generar un plano vertical o una línea de colimación, perdón, horizontal, y que básicamente por el corte de mira, por la lectura, digamos, en una varilla tipo regla, digamos, en una varilla graduada, en un punto y en otro punto, nos va a dar básicamente digamos, la diferencia según una fórmula que básicamente va a ser el desnivel entre A y B, va a ser la lectura, digamos así, en A, menos la lectura en B. Así de simple y de sencillo, obtengo el desnivel. De pronto, si esto es una excavación, digamos, y acá tengo una tubería, por ejemplo, en el inicio del caño y en el final del caño, del tubo, puedo saber cuál es la pendiente. ¿Y por qué es tan importante la pendiente? Porque si es un sistema que conduce a gravedad, básicamente lo que rige ese movimiento es la pendiente, es lo que tengo que controlar y es lo que tengo que materializar. Entonces, con dos lecturas sencillas, se va pudiendo corregir el desnivel de esa tubería hasta que quede fija y luego poder continuar con la próxima etapa. Es un elemento sumamente útil y que le da, digamos, una vigencia al día de hoy 100%. El teodolito es un elemento que en sí ha caído en desuso, digamos, es decir, no existen más, pero el conocer cómo funciona un teodolito, que lo podemos ver aquí, nos va a dar todos los elementos para poder conocer cómo hacemos las mediciones en una estación total. Básicamente, tengo la posibilidad de medir en 3 ejes y digamos, se va a basar en lo que son discos verticales y un disco horizontal. Son limbos, digamos, pero en concreto es como si fuese un transportador, nada más que con graduación muy
mucho más segmentada, digamos, entre grados y minutos, digamos, y que básicamente tiene una serie de implementos aquí, uno para apuntar y los otros para poder hacer la medición que me da justamente la inclinación vertical del anteojo y la referencia horizontal desde un punto, o la medición angular desde un punto de referencia. ¿Mm? Esto básicamente es una estación total. Entonces, luego vamos a volver sobre esto para poder estudiarlo. Y aquí es donde está, digamos así, lo que es la estación total, el elemento que utilizamos siempre y prácticamente a diario. Aquí están haciendo trabajos compañeros que ya han egresado, digamos, pero estudiantes en ese momento. Y básicamente es lo mismo, si ustedes, ahora mucho más reducido, aquí o de este lado en realidad está el limbo vertical, aquí está el limbo horizontal, solo que en vez de ahora tener que hacer una lectura nosotros mismos, esto es totalmente electrónico, entonces el solo movimiento horizontal y vertical me va a dar la lectura. Esa transformación se basa en lo que les decía, creo que está por aquí, que lo íbamos a pasar, que es la transformación de lo que es el sistema polar a lo que es un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, el sistema polar siempre va a medir ángulos. Por eso nosotros aquí hablamos de rumbos o de ángulos para poder, digamos así, aislarnos de lo que es la referencia. Aquí decimos rumbo PB o PA, y según eso vamos a calcular el ángulo alfa. También podríamos decir, yo aquí es mi dirección de referencia, y aquí directamente mido alfa. Eso también es totalmente válido. Pero bueno, esto es mucho más universal, y sobre todo que para los teodolitos era mucho más fácil utilizar esa nomenclatura que esta otra, pero es totalmente válida cualquiera de las dos. Entonces, bueno, esto sería una medición indirecta, digamos, está dentro del grupo de mediciones indirectas porque vamos a medir a un prisma. Noten que aquí el operador tiene el prisma que está aquí, que es esto, que lo nivela en forma vertical con una burbuja. Entonces, no medimos como en una cinta, por ejemplo, desde el origen al final, en forma directa. Estos son mediciones indirectas. Bueno, aquí viene una evolución que es básicamente el distanciómetro hace la gran diferencia de mediciones. Entonces, el distanciómetro asociado al teodolito le da origen a la estación total. La estación total siempre va a medir a un sistema reflectivo, siempre hasta hará unos 15, 20 años atrás, a lo mejor no tanto, que se logró desarrollar lo que es mediciones a opacos. Entonces, la superficie opaca, que antes no podía ser medida porque no reflejaba, en ciertos aparatos se logra hacer la medición, con lo cual desde la estación total, que es apta para medir opacos, nace el escáner. En realidad el escáner es la estación total que permite medir a opacos, unida, digamos, a un sistema robótico, digamos, para poder hacer una secuencia muy minuciosa en cuanto a su movimiento y en cuanto a sus lecturas. Por otro lado, está la evolución del GPS, y que aquí es donde digamos, es la magnitud pico de un desarrollo militar que nosotros utilizamos. El GPS es desarrollado 100% para el posicionamiento de buques, de barcos o de un soldado en el campo de batalla.
Toda esa tecnología es heredada para poder tener esa medición registrada. Entonces, ese sistema, cuando baja a los usuarios, digamos así, civiles, genera básicamente una serie de equipos y que hoy puede estar integrado hasta en un celular. Por otro lado, el dron, digamos, tiene también un principio de aviación autónoma, digamos, que es básicamente por desarrollo militar, con una base fotográfica, en principio, fotográfica de alta definición y un sistema GPS para el posicionamiento. Entonces, algunas coordenadas planas, digamos, las coordenadas de latitud y longitud, digamos así, va a ser medida por el GPS y asociada a la foto para darle georreferenciación a esa foto y luego poder armar todo el sistema de fotografía, toda la secuencia fotográfica a un cuadro, digamos, de imagen. O sea, al final estamos trabajando sobre imágenes. Las imágenes pueden ser directas, térmicas, radiales. Según la cámara que use el dron, va a ser el elemento, digamos así, que nosotros podamos tener como datos. Aquí vamos a tener algunas imágenes. Bueno, los distanciómetros son de fácil, digamos, son bastante conocidos. Siempre el aparato de medición va a tener una referencia, por ejemplo, desde dónde va a medir, porque este láser, digamos, va a medir, pero si nosotros no sabemos si mide desde, o cómo está configurado, desde la cabeza, desde el centro o desde el pie, y vamos a tener, digamos, mediciones con errores. Entonces, todo lo que es topográfico, siempre vamos a hablar de referencia, no solamente por un sistema, digamos, cartográfico, sino por el mismo equipo. Hablamos de referencia. Este sería el escáner láser, digamos, que básicamente, noten que es una estación, pero esto es autónomo, digamos. Aquí tenemos otro modelo, digamos, y básicamente se basa en la refracción o en la reflexión de una onda conocida, y cuando vuelve, esa es medida, entonces conoce la distancia, puede calcular la distancia por ese sistema. Si a eso lo multiplicamos para muchos rayos digo, en una radiación, podemos generar un volumen de lectura. Realmente trabajar con los datos de un escáner es impresionante, porque cada punto es una lectura, digamos. Entonces, todo esto que trata digamos, de parecer una virtualidad, es lo que uno ve después en la computadora. Y si en algún momento hay una sombra, por ejemplo, esa radiación no pasa, igual que en una estación total. Entonces ahí vamos a tener un hueco, digamos, en la lectura, en la medición. Aquí tenemos el sistema GPS tradicional, una base y un sistema móvil. En este caso, por ejemplo, se estaba referenciando una medición, o sea, haciendo una mensura y haciendo todo lo que es digamos así, la medición de vértices y de lo necesario. Y casi llegando al final, tenemos los drones que básicamente van a hacer un vuelo. Podemos tener tipo avión de ala o tipo cuadricóptero, y que es controlado. Estos son drones de baja precisión, pero por ahí son más conocidos, con el uso, digamos, de un celular y de un joystick, se puede hacer el comando. Todo esto va a tener que tener sí o sí un plan de vuelo. Ya lo vamos a ver, vamos a ahondar un poco en qué es necesario para poder hacer este tipo de mediciones.
y si logramos terminar un renderizado, digamos, de una secuencia de fotos, también le vamos a mostrar la medición que desarrollamos el año pasado para un trabajo con un dron parecido a este. Este tipo de trabajos o este tipo de equipos tienen alguna limitancia, digamos. Cuando uno compara la medición, digamos así, cartográfica, es muy buena. Cartográfica me refiero a lo que es planta o eje XY, digamos. Ahora, cuando uno necesita tener desniveles o necesita complementar, por ejemplo, calcular un punto en el espacio, que necesitamos 3 vectores, ahí no es tan fácil llegar a compatibilizar tecnologías. Tenemos alguna experiencia hecha, por ejemplo, en lo que es la misma medición hecha con GPS, hecha con estación total y hecha con un dron. Todas van a tener distintos niveles de precisión. Primero la estación total, es decir, la precisión que logramos con una estación total es mayor a la que logramos con un GPS y a la que logramos con un dron. Salvo que tengamos tanta plata para tener, por ejemplo, en GPS, un GPS diferencial. Ya vamos a ver, pero por ahora tomen algunos conceptos aunque sean aislados. Un GPS diferencial tiene precisión subcentimétrica, con lo cual es equivalente a trabajar con una estación. Ahora, el costo de una estación respecto de ese equipo, estamos hablando de 10 veces más. El costo de un dron respecto de un GPS, estamos hablando de 10 veces más. Y así nos vamos, digamos, yendo de presupuesto, digamos, por lo cual también una finalidad de la materia es que ustedes logren compatibilizar cuál es el mejor aparato o seleccionar el aparato de medición para el trabajo que necesitan realizar. Eso es fundamental y pregunta no solamente de examen, sino de examen parcial, final. Es muy importante que ustedes logren dimensionar cuál es el equipo o seleccionar cuál es el equipo óptimo para la tarea que necesitan realizar. Eso es casi tan importante como saber qué es lo que van a medir, cómo lo van a medir y por qué lo van a medir. ¿Está? Bueno, ¿Y no me qué es quiero qué es lo que se gana, ingeniero? O sea, ¿un dron es más rápido que un GPS y un GPS es más rápido que una estación o cómo es? No necesariamente, no necesariamente. La rapidez en realidad está dada por esta optimización. O sea, si vos tenés que medir un caño para nivelar una tubería, por ejemplo, lo más rápido y preciso va a ser un nivel. Por más que tengas el dron, déjalo guardado el dron, porque digamos, el nivel de procesamiento, no te digo, tenemos fotos de diciembre y todavía no lo hemos procesado, porque aparte necesitas computadoras, te diría, para el trabajo, por ejemplo, que van a ver, que les voy a mostrar, yo acá tengo un Core 7, necesitas, no sé, un Core 8, 10, 12, con una placa de video también bien potente, porque no solamente el procesamiento, sino que vos necesitas ver lo que has medido. Si vos no lo ves, vos lo tenés procesado y no podés acceder. Entonces, no siempre es una cuestión de tener digamos así, lo más caro. ¿Está? La pregunta tuya en realidad no se puede responder unilateralmente, digamos, o no tiene una sola respuesta. Ah, Depende, depende de la situación.
Exactamente. Entonces, ustedes van a tener que tener el criterio para poder valorar la situación, la obra, el momento en el que están, es decir, si es anteproyecto, si es proyecto, si están en obra, muchas veces necesitamos hacer replanteos en obra, por ejemplo. ¿Está? Entonces, es fundamental compatibilizar eso. Y como no hay una sola solución, es lo que vamos a tratar de redondear, digamos así, en esta materia. Para poder iniciar todo eso necesitamos empezar desde abajo, como les decía, el primer escalón, luego el segundo. Hoy ustedes van a tener la primera clase de triángulos, es algo muy fácil. Les pido, a lo mejor hoy quedan medio cansados, pero les pido que se esfuercen, digamos, en el sentido de lograr ver las clases, lograr transcribir, hacer su apunte. La pregunta del compañero un poco me da el pie que es más fácil imprimir y tenerlo, pero lo van a tener, pero no lo van a saber. Entonces, ¿de qué sirve tener algo? ¿De qué sirve tener un libro que yo lo tengo guardado si no lo he leído? ¿Está? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Están despiertos por lo menos? A ver si alguien habla que... Sí, profe. Sí, sí. Bien. Son 3 por lo menos. 3 que Profe, están... una consulta. O sea, en el También caso, estoy, profe. por ejemplo, la parte topográfica, el que más se ajustaría sería, por ejemplo, el avión de ala fija, para nuestro caso. ¿Cuál sería el caso? ¿Cuál sería nuestro caso? Porque en nuestro caso pueden ser muchos casos. Claro, por ejemplo, para, no sé, un terreno, para medirlo, o hacer un elevamiento. Podría Por ser ejemplo, medir un terreno puede ser un terreno de 10 hectáreas, 1000 hectáreas o un terreno de 10 por 30. No, con la definición de un terreno no logramos dimensionar. A mí personalmente me gusta más el cuadricóptero, digamos, o sea, todo lo que se pueda llegar a tener el elemento de medición en forma estacionaria. ¿Por qué? Claro. Porque los vuelos, digamos, los de alas fijas son vuelos más bien rasantes, entonces muchas veces hay interferencias y el vuelo tiene que estar muy alto. Entonces, a medida que el vuelo está más alto, la precisión baja, porque vos tenés una cierta cámara, digamos, por más que tenga una cámara de extrema resolución, no es lo mismo hacer un vuelo a 100 metros que a 500 metros. Claro. ¿Está? Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que el vuelo, digamos, del ala fija tiene que ser un vuelo continuo. En cambio, el cuadricóptero yo puedo decidir ir hasta el centro del terreno, por ejemplo, bajar o hasta el centro de la medición. Supongamos que sea una cantera. Esto es la medición de una cantera. Perdón, acá abajo está en la medición de una cantera. Entonces, si yo quiero profundizar o ver algún ángulo que me produce una sombra, me acerco, tomo la fotografía y luego con esa resolución puedo aclarar ese sector. Ah, claro, claro. Me parece mucho más versátil esa función, si bien el otro es mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, para poder hacer el mismo vuelo, la misma área, voy a tener que tener un cuadricóptero con tal vez el doble de batería, porque es más lento. Claro. Entonces necesito más batería, necesito más horas de vuelo, o Tener una de más reserva. minutos de vuelo. Sería ¿Está? gastar tener una de reserva, una batería para, por las dudas. Sí, sí, por más que tengas 5 de reserva, tal vez el mismo relevamiento, el de ala fija, lo hace en 1 hora, con lo cual vos vas a necesitar 3 baterías para hacer el vuelo de 1 hora, y el otro va a necesitar 2 o 3. ¿Está? Entonces, en horas de vuelo o en baterías, ya sea cantidad, tamaño, vas a necesitar más en un cuadricóptero que en una ala fija.
para lograr este objetivo que yo te estoy diciendo, ¿no? Si vos decís, no, bueno, hago un vuelo y con el cuadricóptero también hago un vuelo, son muy equivalentes, ahí no vas a tener gran diferencia. Pero a lo que voy yo es que si necesitas hacer eh, un zoom, digamos así, o una ampliación, es decir, que necesitas más definición, con lo cual tenés que bajar la altura del vuelo, vas a tener que pasar varias veces. Y ahí es donde es más fácil acceder con un cuadricóptero que con un ala fija. Bien, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser de la primera filmina, de la última. Estamos en la revisión, con lo cual aquella persona, aquel estudiante que tenga el apunte, me dice que es filmina y yo vuelvo hasta la filmina. Profe, la última pregunta. Cuando vio en el caso del nivel que toma el punto en A y en B, que usted mostró una filmina, cuando dice línea de colimación, ¿qué sería eso? Es la línea de la mira. Ah, Es bien. perdón, de la mira, de la visual. Es decir, tu ojo va a estar mirando en este sentido por medio del aparato. Entonces, tu campo visual, según la distancia que tengas acá, ¿no? Entre el nivel, o sea, el aparato y la regla, pero tu campo visual va a ser aproximadamente un 10 centímetros por 10 centímetros. Y ahí es donde vas a desarrollar la medición. Básicamente, dirigiendo la vista por ese aparato y... Hacia la mira, claro. Exacto, hacia la mira. Ese rayo visual, digamos, se denomina línea de colimación. Ah, bien, bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, asumimos que está todo entendido, así que pasamos al próximo tema. Entonces, el próximo tema, que lo van a hacer en forma asincrónica para el día de hoy, es resolución de triángulos. Es la clase práctica 01. Seguramente Janina va a estar creando el foro. No sé si en esta clase, pero seguro que para la segunda clase, porque estas clases son muy fáciles y yo les recomiendo que sigan la clase con su carpeta, porque de esa forma les va a quedar todo el trabajo terminado al momento que terminen de ver la presentación. Así que por nuestra parte, no sé si vos, Andrés, querés agregar algo. Nos vemos el sábado 26. No, de mi parte no. Comentarles que si buscan en el IGN, buscan la página del IGN, está muy bien explicado todo lo que fue el programa POSGAR el 94 y el 2007, digamos. Todo lo que explicó el ingeniero está mucho más profundo y encuentran los puntos de cada cosa y es toda información pública de la cual nosotros como ingenieros somos usuarios y ustedes en su futuro lo van a hacer, digamos. Son bases para anteproyectos fundamentales. Eso tómenlo como un dato que es muy, pero muy, muy útil. Muy, muy útil. Solamente el hecho que investiguen esto que dice Andrés es importantísimo, porque el conocer cuál es la información disponible es muy, muy relevante en el momento de empezar un proyecto, de tener, aunque sea un puntapié inicial para el anteproyecto, croquis, idea, todo lo que sea la base, siempre es lo fundamental, digamos. Yo dije el 26 nos vemos, pero acá veo que el teórico tiene clase grabada,
No sé si Janina se va a conectar. No, no te dijo nada a vos, Andrés, ¿no? No. Pero cuando mucho el viernes lo confirmamos el Ahí está, lo aviso. confirmamos bien el viernes, ¿está? Sí, profe. Listo, ingeniero. Siempre que haya avisos los vamos a publicar, como avisos en el foro, como publicamos hoy día el inicio a las 9 por el pedido, y por las dudas que alguien no entre al foro, en Autogestión 3 vamos a duplicar los mensajes. Ah, bien, profe. Bueno, que tengan buenas noches entonces. Nos estamos viendo y los alentamos a ver la clase. Chao. Gracias, profe. Nos vemos.